A reading from the second letter. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. We want you to know, brothers and Hermanos, sisters, les informo del favor que Dios ha hecho a las iglesias de Macedonia. for in a severe En las test pruebas of y desgracias creció su alegría, y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. For according to their means, Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, they begged us insistently for se the desbordó en un derroche de generosidad. holy ones. Con toda espontaneidad e insistencia, me pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los hermanos. Already begun, Y dieron más de lo que yo esperaba. Se dieron a sí mismos, primero al Señor, luego, as you accept como Dios quería, también a mí. discourse, En vista de eso, all earnestness, como fue Tito quien empezó la cosa, le he pedido que dé el último toque entre ustedes a esta obra de caridad, but to test ya que sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, the gracious en act el, of our en el empeño y en el cariño sake, que nos tienen. Distínguese también ahora por su generosidad. his poverty, No es que les mande, les hablo del empeño de otros para comprobar si también su caridad es genuina. praise the Lord, my soul. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Praise the Lord, my soul. Alabaré al Señor mientras viva. All my life. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba alma mía al Señor. Blessed he whose Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba alma mía al Señor, forever, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. I give you a new commandment. Les doy un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los que los persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Domini.
In today's reading, En la lectura del día de hoy, tomada del 2 Corintios capítulo 8, tanto el capítulo 8 como el 9, se concentran sobre un tema en especial que se denomina entre los pastores, es decir, pasar el sombrero de la colección, la canasta. Aquí se habla de la colección para los pobres de Jerusalén. La comunidad que quizás recuerdan de los Hechos de los Apóstoles había puesto todo su dinero, lo habían juntado y lo hicieron y compartieron lo que tenían. Pero 10 años después de haber comenzado, que la hambruna llegó un par de veces y por lo tanto esto les empobreció mucho. Ellos se habían entregado mucho, se habían entregado a la obra de diseminar el Evangelio de Cristo en lugar de volver atrás a sus asuntos anteriores. Así que, en términos más modernos, podemos decir que habían entregado la forma de la producción que les sostendría en cuanto a la vida cotidiana y su obra para el Evangelio. Y en realidad diseminar todo esto en el mundo y ponerlos en grandes dificultades. Por lo tanto, estas otras comunidades en que no tenían familias y donde había una vida mucho mejor, empezaron a hacer colecciones. Pablo estaba a punto de... Él estaba viviendo en Éfeso, por un par de años había predicado el Evangelio allí, y iba a regresar a Corinto y luego a Filipenses y hacer una colección y llevársela a Jerusalén, que de hecho iba a meterle en problemas mucho más grandes. Algo interesante es que, por una parte, él felicita a la iglesia de Macedonia, es decir, donde Filipo se encuentra. Macedonia está en la península de Grecia, sino más bien en el nordeste de Grecia, Tesalonique y Filipe, y ellos dieron una abundancia de lo que tenían en su propia pobreza. Y ellos son ejemplos de ponerse a sí mismos en riesgo financieramente por apoyar a comunidades en Jerusalén que se habían concentrado tanto en su propio ministerio y no tenían otros medios de apoyo. Por lo tanto, estos tipos se pusieron en un gran nivel de riesgo para apoyar a las comunidades de Jerusalén y los recomendaron. Sin embargo, lo que es muy importante es que también dice: yo no estoy requiriéndoles a ustedes los corintios que den a ellos a ese mismo grado. Les pido a los corintios que den lo que puedan. Y presten atención a la forma en que los macedonios dieron. Y incluso algo más importante es que presten atención a la forma en que Jesucristo se dio a sí mismo. Es esto a lo que se refiere el versículo 9. Tú sabes el acto de gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por el bien de ustedes, Él se convirtió en alguien pobre, pese a ser rico. Así que mediante su pobreza, ustedes pudieran volverse ricos. Y esto es un elemento que ocurre otra vez en la enseñanza de San Pablo. Piensen en la carta escrita después de esto a los Filipenses capítulo 2, en que habla acerca de cómo Cristo, a pesar de ser igual a Dios, se vació a sí mismo, se dio a sí mismo y se convirtió en un ser humano, tomando la forma de un esclavo
para que pudiera morir sobre la cruz. En realidad, esto fue un himno que los filipenses ya conocían. Por lo tanto, esa gente en Felipe hicieron esta teología de Cristo, de vaciarse a sí mismo, de la gloria de Dios, la gloria de toda su divinidad, se entrega y viene a esa pequeñez de ser concebido en el vientre de una virgen. Para que, como decimos con frecuencia en los maronitas, himnos a la Señora, porque ella que llevó al universo en sí, ahora ha sido llevada por María. Y eso es posible a causa de que Él se vació a sí mismo sobre esa gloria y entró en el proceso de una naturaleza humana débil y se unió a esa naturaleza humana y luego se vació a sí mismo por medio de su adultez, viviendo en pobreza, entregando su propio medio de producción como carpintero para proclamar el Evangelio y caminar por 3 años dependiendo de esta caridad. Sin embargo, incluso en ese estado de su pobreza, continuamente dio de sí mismo al morir en la cruz. Los filipenses sabían ese ejemplo, resumían ese ejemplo en el himno fundado en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Y por lo tanto, al responder a San Pablo en lo que él describe como el acto de gracia de nuestro Señor Jesucristo, esto es algo que él hizo por su propia gracia, y es por eso que no es un versículo, capítulo 1, en que él dice: queremos que sepan ustedes de la gracia de Dios que fue dado a las iglesias de Macedonia para que se sobrepasaran por su abundancia y generosidad. Los filipenses, los macedonios, dieron de sí mismos, y ese dar fue en sí una gracia de Dios. Esto es algo muy importante que comprender. Tanto así de lo que es la vida cristiana, se trata de esto con frecuencia. Nosotros, sobre todo en la iglesia occidental, hemos resuelto esta dicotomía entre la fe y el trabajo, y que la fe que proviene de la gracia en relación con el trabajo que también hacen los humanos. Sin embargo, como este pasaje nos muestra, y como San Agustín decididamente dijo en su libro sobre la gracia y la voluntad, dijo: esto es un misterio en lo que nosotros hacemos buena obra, no de nuestra propia voluntad humana y energía y poder actuando por sí mismo, sino que es la gracia de Dios que se nos ha entregado para que nosotros seamos capaces de ser generosos. No es tan solo algo que tenemos, sino es algo que nos da Él. Con tanta frecuencia hay un riesgo de pensar que nuestros actos de generosidad es algo que nosotros decidimos hacer y actuar sobre nuestra propia iniciativa. Y creo que lo que más la mayor parte de la gente reflexiona, los que oran, de los cristianos, y se consideran a sí mismos reconocidos fácilmente, que toda la generosidad, que es algo inherente en vivir la vida de una familia, el tipo de vida en que
es tan solo lo que tú haces para dar de ti mismo a tu esposa, tu esposo y tus hijos. Ese tipo de generosidad en que uno trabaja muy, muy duro como padres para poder dar a los niños algo y proveer por ellos y cuidar de ellos. Uno reconoce que esta es una gracia que fluye del sacramento del matrimonio. Es uno de los motivos por el cual nosotros no enseñamos que el casarse es tan solo el obtener un pedazo de papel en el ayuntamiento. No, ese no es el tema. Más bien es la gracia sacramental que fortalece a una pareja para ser generosos. Y esta forma de generosidad es la más típica en que la mayor parte de los cristianos vivimos en esa gracia de generosidad, por la forma en que Dios les da la gracia del matrimonio para que puedan dar el uno al otro y a los hijos. No tienen una boda, esperamos, para que puedan estar en un show de realidad en que se comparan una cosa con otra y con Godzilla. No, se casan para recibir la gracia de Dios, para poder ser generosos y no egoístas, ni para jactarse. Pero mientras que este es el aspecto más común de la vida que se experimenta, esta gracia de la generosidad, no es por medio alguno el único. En diferentes etapas de la vida, en diferentes estados de la vida, existe y encontramos que la gracia de Dios es lo que está funcionando dentro de la cristiandad para hacerle a él o a ella generoso y para compartir y para dar de sí mismo. Y que nosotros dependemos de esa gracia y que no es acerca de la autocongratulación, sino que es en todo sentido, como la Madre Teresa de Calcuta fue alrededor del mundo diciendo a la gente lo rica que era ella, y eso fue lo último que uno recibía de lo que ella hacía. Ella no se concentró en eso, sino en Jesús. Pasó horas al día en meditación porque ella sabía que Jesús era la fuente de toda generosidad que ella tenía para con los más pobres de los pobres. Y es ahí donde nuestra vida de oración propia y nuestra vida de servicio a las necesidades son algo que está involucrado lo uno en lo otro. Esto va a ser cierto también del papel de la gracia para poder vivir en el evangelio del día de hoy. Este es el evangelio que no es bien vivido hoy día. Y en cuanto a el compromiso de nuestro Señor, yo espero que haya notado que a lo largo de la sección anterior del capítulo 5, nuestro Señor tiene una forma que Él usa. Han escuchado que se ha dicho un mandamiento, pero yo les digo esto. He aquí que Él hace lo mismo. Han escuchado esto, ama a tu prójimo. Bueno, esto es en el Torá, en la ley de Dios, en Levítico capítulo 19. Y lo hace evidente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, el Señor lo ha invocado varias veces. Sin embargo, ahora dice, he escuchado, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. No, ese no es un mandamiento en esa forma en el Torá. No dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. No, por mucho tiempo la gente se pensaba, bueno, ¿por qué decía esto? Nos oyó a entender es los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento de ellos, porque en la comunidad del Qumran, en el capítulo 1, 10 y 11, así como en el capítulo 9, en su comunidad había
estaba odiar a los enemigos y odia a los hijos de la oscuridad, decía. Por lo tanto, ellos enseñaron esto, así que aquí él está arguyendo en contra de estos esenios que la comunidad que habló de amar al prójimo pero odiar al enemigo. Y una de las cosas que se pregunta uno es cuándo fue la última vez que uno vio a un esenio, porque ellos fueron eliminados completamente por sus enemigos. Fueron destruidos en el año 68 de Cristo y ya se acabaron. La ideología de amar a tu prójimo y de odiar a tu enemigo hizo imposible para que ellos fueran sostenidos como comunidad. Los fariseos nunca enseñaron eso y continuaron en el judaísmo rabínico, pero la comunidad que se vio a sí misma, es más, en la mayor parte de las formas, vivían una vida muy radical de vida religiosa. Todo en su vida estaba concentrado cómo vivían su vida y su religión, y pensaban que iban a ser los únicos que habrían de sobrevivir al fin del mundo y que todos los demás serían los hijos de las tinieblas, y se enseñaban los unos a los otros a odiar, y que únicamente los hijos de la luz sobrevivirían. Sin embargo, no sobrevivieron fácilmente. La cristiandad requiere de nosotros, y nos enseña Jesús, es más. Cuando uno ve la regla de gobernación, el que lo haya comenzado se le conoce como el maestro, y esto dio dentro de la comunidad un elemento que no podía sostenerles, mientras que Jesús nos enseña a nosotros lo opuesto. Con frecuencia tenemos enemigos, no es fácil amarlos, y es uno de los motivos con los cuales Él dice, ora por ellos. Porque una de las cuestiones que sucede es que se vuelve en algo muy difícil el seguir odiando a alguien por el cual oras. La gracia de Dios está obrando en tu oración y trabajando en ti para cambiar tu actitud para con ellos. Por lo tanto, este es uno de los grandes antídotos, y el darse cuenta de que tenemos muchos enemigos internacionales, mucha gente mala, y escucho constantemente, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no, por ejemplo, mató a Hitler o a Stalin o Mao Zedong antes de que llegaran al poder? Y después sigue uno con una lista muy larga. Yo les garantizo que habrá personas que le pondrían en la lista uno el nombre de uno también. Así que la lista nunca acabaría. Por lo tanto, no odiamos al enemigo. Oramos por ellos, intercedemos por ellos y permitimos que el Señor nos cambie desde el comienzo, y uno nunca sabe cómo en ese cambio de nuestro corazón quizás haya un cambio en el corazón del enemigo. Esa es la meta, no el enviarlos al infierno, sino el traerles al cielo, y que el Señor nos ayude aún mejor.